ahora también en YouTube. Bienvenidos, Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos. Confío que las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, dedicadas a los fieles difuntos, nuestros seres queridos, pues nos hayan unido a recordarles y mantenerlos vivos en nuestro ser. Los saludo con mucho cariño, mucha gratitud, Verónica Müller, su dama museos del proyecto de vida Museando Ando, enlazando personas con museos, historias, eventos culturales, un montón de cosas que hay que hacer en nuestro querido México. Les comparto que regresa la fiesta de las culturas indígenas de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, del 4 al 18 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Disfrutemos de nuestra deliciosa y variada comida tradicional, música, danza, muchos eventos que van a tener. Por favor, planéenlo y traten de asistir, se van a divertir bastante. Y pues ya saben, nuestro gel, nuestro cubreboca, mientras no termine la pandemia, por favor, hagámoslo por nuestra vida. Aprovecho la coyuntura de la fiesta de las culturas indígenas y lo propio fue invitar al programa al director, ni más ni menos que del Museo Indígena, el curador Octavio Murillo Álvarez de la Cadena, también director de acervos del INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Gracias por aceptar la invitación y muy bienvenido. Muchas gracias a ti, Verónica. Es un gusto estar en tu programa, todos los museamigos. Me da mucho gusto estar en este espacio de compartir tantas experiencias alrededor de los museos. Gracias por tu invitación. Claro que sí, es un honor verdaderamente y tan prontamente que nos hiciste favor de abrirnos las puertas de tu museo y de tu corazón también. Bueno, pues miren, una pequeña semblanza. Es licenciado en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es director de acervos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde también fue subdirector de conservación y jefe del acervo de arte indígena. En esa entidad se ha desempeñado como curador de la colección etnográfica y de las exposiciones institucionales como gestor y museógrafo del Museo Indígena y como conservador de los acervos de imagen, sonido, audiovisuales y documentales. Anteriormente colaboró como restaurador en el Museo Nacional de Antropología y se ha desempeñado como docente de museología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¡Ay, nuestra querida Ena! Ni más ni menos, mira, qué bien portado muchachito. Y bueno, un aviso parroquial. Todos quedan invitados a mañana, domingo 7 de noviembre, a esta séptima feria en el Zócalo, en donde su servidora va a estar platicando sobre los museos y vamos a preferenciar a este museo indígena. Y pues identificación de nuestra estación en donde ustedes nos escuchan es internet www.radioformula.mx, museando ando por el 104.1 de FM y 1500 de AM abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Al terminar nuestro programa de radio, tenemos un bonus en nuestras plataformas. Esto es, simultáneamente estamos transmitiendo el programa completitito por YouTube y Facebook como Museando Ando Oficial. Y también nos hacemos presentes en Twitter, Spotify e Instagram. Y pues siempre agradeciendo a nuestros invitados sus aportaciones y puntos de vista particulares. Agradecimientos a ZR Producciones, SAI, Jesús Alberto Rodríguez, al ingeniero Beasley, en fórmula los ingenieros Abel Arroyo, Marshall Sebastián, Miguel Ochoa y Ricardo Ruiz. Museos saludos a la comunidad del INPI y del Museo Indígena, a René López Bedoya, Nadia Hernández, José Mandujano y a todos sus familiares. A los queridos radioescuchas y seguidores en las redes sociales de todo el mundo, a quienes nos comparten, a todos ustedes, muchísimas gracias, porque sin ustedes, pues no tendría razón de hacer este programa. Y fíjense, está este muchacho guapo aquí con nosotros. Chequen el dato, muchachas, por favor. Es una pequeña bromita con mucho respeto. Vamos a un corte comercial y regresamos con más de Museando Ando antes de que diga tonterías. Regresamos. Pues amigos, verdaderamente es un agasajo tener aquí a Octavio, porque vamos a saber mucho de este museo indígena. Tiene una historia muy relevante por todo lo que ha sido.
Pero antes, por favor, Octavio, platícanos tu historia. Esa es la también muy personal y muy importante. ¿Cómo fue que llegaste a estudiar todo esto? ¿Qué te motivó? Pues claro que sí, es un gusto compartir mi historia porque a lo mejor puede ser inspiración para otros jóvenes que están en la misma situación en la que yo estuve, ¿no? Claro. Yo tuve una crisis vocacional fuerte, no sabía qué estudiar. En los exámenes estos vocacionales que hacen, salía con aptitudes para ramas muy distintas del conocimiento, desde cosas artísticas, cosas de humanidades, cosas de ciencias exactas, y todo me salía muy parejito. Entonces yo decía, pues ahora qué estudio, ¿no? Me gusta todo, desde las ciencias duras hasta las humanidades, en fin, total me encontré una carrera que yo nunca había oído de ella, porque es una carrera muy, pues poco conocida, porque somos muy pocos, en realidad, los que egresamos de esa carrera, que es la licenciatura en restauración de bienes muebles, que se imparte en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y es una carrera sumamente interesante. Lo primero que me atrajo de esa carrera pues fue toda esta confluencia de especialidades diversas, donde podía desarrollar todo lo que me gustaba a la vez, ¿no? Y es una carrera bastante pesada, bastante compleja, porque además una carrera de mucha responsabilidad, porque desde estudiantes trabajamos con piezas del patrimonio cultural, ¿no? ¿Mm? Entonces, la carrera trata, bueno, se llama restauración, pero en realidad es una cosa muy amplia que tiene que ver con conservación del patrimonio cultural, ¿no? Y la conservación abarca diferentes disciplinas y especialidades. Lo más importante es mantener en buen estado lo que ya está, ¿no? Es un poco como la medicina parecida, digo, nada más que aquí no se nos muere el paciente, ¿no? Este, pero es mantener, como mantener la buena salud de los objetos que son importantes como patrimonio, ¿no? Y de allí, pues intervenirlos cuando sea necesario, igualito que cuando va uno al doctor. La idea es preservar la salud, y te tienen que operar pues cuando ya no queda de otra, pues es exactamente igual. Entonces, empecé a estudiar esa licenciatura, y ahí fue mi primer acercamiento realmente con el patrimonio, porque de niño, pues lo normal, ¿no? Que va uno a los museos, que a los paseos y todo este tipo de cosas que te gustan, pero pues no sabes, ¿no? No sabes cómo la gente se convierte en trabajadores de museos, ¿no? Bueno, pues entonces estudié la licenciatura. Yo primero estaba muy enfocado hacia el patrimonio arqueológico, ¿no? Que era como mi pasión de joven, ¿no? Los elementos decorativos de pirámides y todo este tipo de cosas. Y poco a poco eso se fue transformando hasta ir encontrando el patrimonio etnográfico, ¿no? Que es todo este conjunto de bienes culturales que producen los pueblos indígenas de México, que son los pueblos vivos, ¿no? Y que abarca también toda esta serie de categorías creadas en el siglo XX, como arte popular, el ámbito de lo artesanal, etcétera, ¿no? Y eso lo empecé a encontrar a partir de que estuve trabajando en el Museo Nacional de Antropología ya hace muchos, muchos años, y tuve la oportunidad de trabajar con patrimonio etnográfico. Por supuesto, también arqueológico. Perdón que te Uh -huh. interrumpa, porque esto está tan entretenido que no quería interrumpirte. Esta parte etnográfica me gusta mucho porque yo hice mi servicio social en el Museo Nacional de Antropología y me fascinaba ir y ver exactamente la forma en que reproducen cada uno de nuestros espacios culturales, como le llamo yo, eh, de la forma en que arman su vivienda, de la forma en que ponen todos los accesorios que usa cada comunidad. Eso me mega fascinó. ¿Tú hiciste algo ahí también? Solamente yo la parte de la conservación y la restauración. Ya la parte museográfica estaba pues encabezada por museógrafos, por los curadores de las salas, ¿no? Por un equipo amplio del museo, ¿no? Y yo estaba nada más, en ese entonces estaba inserto solo en la parte de la conservación y la restauración, y fue muy, muy interesante porque es algo que
en la carrera de restauración no ves mucho, ¿no? Porque el ámbito de acción del INAH es más que nada con patrimonio prehispánico, ¿no? Y novohispano, por supuesto, ¿no? Pero lo Sí. etnográfico no estaba en ese entonces tan estudiado, tan desarrollado, y pues fue algo que poco a poco fuimos construyendo, ¿no? Ah, qué bonito. Entonces, tú justamente hiciste todos estos estudios y luego, pues, vamos a dar un brinco. ¿Cómo llegaste al Museo Indígena? Bueno, hay una cosa intermedia entre el museo y el resto de lo demás, ¿no? Que es una inmensa colección de arte indígena, que está resguardada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Ajá, Esa colección proviene del antiguo Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, que fue un proyecto muy importante a nivel nacional para estudiar, documentar, promover, conservar las artes populares de México, ¿no? Como en ese entonces se conocían, ¿no? Y que incluían toda la producción indígena y también la producción de comunidades no necesariamente indígenas, ¿no? Entonces, ese acervo es una colección enorme que tiene 24,000 piezas y que además recoge ejemplares desde muy antiguos, estamos hablando desde el siglo XVII hasta la fecha, ¿no? Y entonces yo en realidad no entro a trabajar al museo, el museo lo fundamos después, a partir de la colección, ¿no? Yo entro a trabajar a la colección, el nombre es Acervo de Arte Indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y ahí es donde entro a trabajar, ya hace casi 18 años. Sí, mira, nada más, sí, sí. toda una Y, vida. sí, sí, ya voy a cumplir la mayoría de edad. Qué bueno. Fíjate que este diálogo intercultural con base en la difusión del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos, esa palabra me llamó mucho la atención. ¿Por qué está mencionado afromexicano? Ya lo sé que es muy importante, pero tú nos vas a explicar por qué, por favor. Bueno, recientemente el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas también es la instancia que se encarga de atender al pueblo afromexicano, ¿no? Como pueblo, como colectividad, ¿no? No como localidad, que muchas localidades afromexicanas. Pero hay que considerar que parte de la riqueza de México también recae sobre el pueblo afromexicano, que es aquel pueblo que desciende de pues de las personas que fueron trasladadas desde África en la época colonial, no en las mejores condiciones, sabemos, Ujú, ujú. condiciones bastante feas, ¿no? Pero que finalmente eh, han tenido aportaciones culturales importantes en nuestro país y conservan mucho de su identidad basada pues en los modelos antiguos de África, ¿no? Entonces, el instituto también atiende al pueblo afromexicano, además de los 68 pueblos indígenas de México. 68 pueblos indígenas. Qué orgullo de ser mexicanos y que por nuestra sangre también corra esta, esta fuerza de la cepa guerrera de la que venimos heredando. Yo me siento muy orgullosa de ser mexicana y tú también en general. ¿Y qué te parece que empecemos a dar pinceladas? Porque como el acervo es tan grande, originalmente primero fue una aduana del pulque, Garita Peralvillo. Sí, bueno, la historia del edificio es muy interesante, es de estos edificios antiguos que han tenido un montón de usos y ocupaciones durante la historia. Originalmente se construye a mediados del siglo XVIII como resguardo aduanal de la Nueva España. Existían varias garitas o aduanas por las que entraba y se cobraban los impuestos a diferentes productos que entraban a la capital novohispana, es decir, a la Ciudad de México, ¿no? Entre estas garitas estaba la ubicada más al norte, que estaba ubicada en Peralvillo, justamente,
y era donde se cobraban los impuestos del pulque. Hay que recordar que en esa época, y también durante prácticamente todo el siglo XIX, el pulque fue una bebida sumamente popular. No nada más quiero decir que era popular entre la gente, ¿no? Sino que era tan popular que generaba una economía muy poderosa para la corona, ¿no? Y para toda la organización novohispana. Era el equivalente de la cerveza en ese entonces, ¿no? Y entonces entraba muchísimo dinero. Entonces se construye esta aduana justamente para hacer todo el manejo tributario del pulque que entraba pues de diversos estados, ¿no? Bueno, desde el estado de México, por supuesto, el estado de Hidalgo, ¿no? También desde el estado de Puebla, y todo eso quedaba ahí concentrado y desde ahí pues era como el SAT de su tiempo del pulque, ¿no? Entonces, eso funciona durante toda la colonia y con el desmantelamiento del régimen colonial, el surgimiento del país, como México, como lo que hoy es durante el siglo XIX, pues queda sin uso, ¿no? Posteriormente va a tener diferentes ocupaciones. Fue cuartel militar, ya en el siglo XX fue escuela, fue sindicato de radios, entre otras funciones modernas. ¿Qué te parece que vamos a un corte comercial y continuamos con este delicioso relato que nos estás dando? Regresamos con más de Museando Ando. Gracias. Museo amigos, gracias por estar con nosotros. Sigo igual de contenta que cada programa porque está aquí Octavio Murillo, el director del Museo Indígena, quien nos está dando la plática sobre todo la importancia histórica que tiene este bien inmueble, o que también se le dice edificios. Comenzamos con que fue aduana. Eso lo estábamos diciendo hace un momento. Y después de aduana, ¿qué fue? Sí, bueno, pues justo me había quedado antes del corte, Museo Amigos, en que después de la independencia de México se ocupó como cuartel militar. Y esto duró muchos años, muchas décadas, hasta 1892. Eh, Luego viene un periodo como de que no se usa el edificio y en 1931 se declara monumento nacional. Esto es muy importante porque finalmente el valor del edificio antiguo barroco se reconoce en esa época, ¿no? Y bueno, pues ustedes pueden ver el edificio, sobre todo el lado que da a la fachada de Peralvillo, ¿no? Donde se conserva una de las fachadas originales del edificio. Bueno, a pesar de ser monumento nacional, en 1963 ampliaron el Paseo de la Reforma, de lo que viene del centro, ¿no? Y lo que va hacia la villa, ¿no? Lo ampliaron en esta moderna avenida que era para entonces Paseo de la Reforma, y entonces, a pesar de tener la declaratoria, tiraron gran parte del edificio, ¿no? La tiraron para poder abrir calle por ahí, ¿no? Y dejaron pues más o menos un tercio del edificio original, que es lo que podemos ver. Si eso estuvo bien o mal, pues eso lo evalúa la historia, pero finalmente pasó y ahí está. Luego, en ese mismo año, cuando se hace esa adecuación, se ocupa el edificio por la Secretaría de Educación Pública. Ahí fue una escuela de artes y oficios que se llamaba Gabriela Mistral. También fue Academia de Costura y Comercio, que era así se llamaba, Academia de Costura y Comercio número 3. Y también fue la Escuela Tecnológica número 4. Después de la ocupación de la SEP en 1966, lo ocupó el Departamento de Asuntos Agrarios, ¿no? También en esos tiempos de los 60 lo ocupó el Sindicato de la Radiodifusión. Desde ahí todavía, de hecho, todavía se conserva una cabina de radiodifusión en la parte del anexo, que ya no es una parte, digamos, histórica del edificio, es otra parte moderna, ¿no? Y ahí está la cabina todavía, ¿no? Y luego, en 1973, el edificio se entrega a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se instala ahí el Instituto de Estudios Diplomáticos Matías Romero. Esa fue la última ocupación que tuvo antes del museo.
finalmente, con la construcción de la nueva torre de la Cancillería que está ahí en Juárez, ¿no? Independencia y Juárez, ¿no? Se muda el Instituto Matías Romero y se cede el edificio al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que entonces se llamaba Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y se abre ahí el Museo Indígena. Se ve que ese edificio pues tiene potencial para convertirse en un museo, ¿no? Para convertirse en una herramienta de desarrollo de la propia cultura, de las propias culturas indígenas, ¿no? Y se instala ahí el museo, también por la presión que teníamos desde los acervos de tener una ventana donde la gente pudiera conocer las maravillas que teníamos guardadas, ¿no? Claro. Entonces, pues de ahí nace el proyecto sencillo. El museo es un museo pequeño, ¿no? En comparación de otros museos, pero nos sirve muy bien para hacer ese puente entre el patrimonio de los pueblos indígenas contemporáneos, ¿no? Porque no son los pueblos indígenas históricos, son vivos, son contemporáneos, sus culturas son dinámicas, cambiantes y actuales 100%, ¿no? Vincular esa cultura con las colecciones que tenemos, ¿no? Y eso, pues, usarlo como una herramienta discursiva con el resto de la sociedad, ¿no? Porque el trabajo del instituto es al interior de las comunidades indígenas, ¿no? Sin embargo, también el instituto hace trabajo al exterior, ¿no? A través del museo y de otros mecanismos, ¿no? Porque, pues eso es una cuestión muy importante, porque ¿cómo vas a combatir procesos, por ejemplo, de discriminación si no los sacas al exterior, ¿no? Entonces, este compartir, porque además el asunto del mestizaje en México, pues es una cuestión histórica, ¿no? Pero hay mucha gente, mucha parte de la sociedad que reconoce su origen y su antecedente indígena. Entonces, es un espacio dedicado a esto, ¿no? Fíjate que te quiero platicar una anécdota. El ingeniero Frisley generosamente hace el banner, el promo para el programa. Tiene a su mami viva, y a su papá también, ya son adultos mayores. Ella es la maestra Rosita Sánchez. Y yo te quiero proponer grabarla y llevar, ya, bueno, ella ya no sale de su casa, pero lo que sí te puedo decir es que a la hora de grabarla, ella puede comentar que ella estuvo ahí justamente en ese espacio con una tía, ella era chiquita, donde era la escuela de la maestra esta Gabriela Mistral. Entonces nos platicaba cuando estuvimos juntas que les ponían violeta de genciana porque hubo una infección en esos tiempos y que la señora tiene 89 años. Está hermosamente lúcida y yo quiero grabar y regalarle al museo ese testimonio de la maestra Rosita. Ya verás que te va a gustar. Y bueno, pues después del 8 de agosto del 2012, ya inaugurado el flamante Museo Indígena, ¿qué pasó ahí? Pues sí, ay, mira, pues ahí viene lo interesante. Ahí viene lo interesante. Venga, venga. El museo viene de esta presión del patrimonio institucional para compartirse con el resto de la sociedad, como estaba diciendo, ¿no? No es nada más el acervo de arte indígena de 24,000 piezas. El instituto tiene otros 5 acervos nacionales, ¿no? Que son la fonoteca Henrietta Yurchenko, es un acervo de sonido, ¿no? Tiene una cineteca, tiene una videoteca, una biblioteca que a su vez está dividida en otros acervos, ¿no? Como hemeroteca, mapoteca, fondo documental histórico, ¿no? Etcétera. Y una fototeca enorme de fotografías de pueblos indígenas desde el siglo XIX para acá, ¿no? Entonces, en total estamos hablando que el instituto posee una riqueza de patrimonio enorme, superior a 500,000 de bienes culturales, ¿no? Entonces, justamente el edificio sirvió para exhibir esa riqueza, ¿no? Para exhibirla
y para fomentar procesos de interculturalidad, ¿no? Entonces, se abre el museo, pero al no ser un espacio tan grande, se decide que las salas de exposiciones tendrían que ser semitemporales, es decir, ni temporales de 3 meses, ni tampoco permanentes de 20 años, ¿no? Sino que teníamos que tener un punto medio en el cual duraran y que la gente pudiera ir al museo continuamente y encontrarse con una nueva exposición y demás. En especial las salas de exposiciones se pensaron en que mostraran diversos aspectos de las culturas indígenas, todo a través del patrimonio que tenemos en el instituto, no de otras cosas, porque hubiera sido tremendamente complejo, ¿no? No teníamos la infraestructura para hacerlo de otra manera, ¿no? Y de manera que pudiéramos abordar en el mismo museo cuestiones históricas, cuestiones documentales, etnográficas, cuestiones artísticas y cuestiones contemporáneas, ¿no? Entonces, así es como se diseña el programa de exposiciones del museo y van cambiando. Hemos tenido desde que se inauguró el museo a la fecha, ya estamos, ya tenemos más de 9 años, estamos por cumplir 10, ¿no? Es una joya histórica, perdón que te haya interrumpido. El saber cómo fue su génesis, después cómo fue evolucionando, todas las cosas que sucedieron ahí, que nos podríamos pasar 30 programas platicando de cada uno de los eventos, rescatando fotografías, las pocas que haya, o muchas, qué sé yo, pero saber que los mexicanos tenemos ese tesoro, es para ir, para eso estamos ya andando, para decirles, enamórense de nuestra historia. Nos decimos mexicanos, ¿y qué tanto sabemos de lo nuestro? Muy poquito. ¿Qué tal que lo vamos acrecentando? Entonces es por eso que a mí me fascina que estés tú aquí y ahora, mi querido Octavio Murillo, platicándonos de este bien inmueble con tanta historia y con la pasión que tú lo sabes hacer. Perdón que te haya interrumpido. No, está perfecto, pues de eso se trata, de platicar con los museoamigos, contigo, y es absolutamente maravilloso. Así que puedes interrumpirme cuando quieras. Este, bueno, y entonces diferentes exposiciones han abordado diferentes aspectos de la realidad y la historia de los propios pueblos indígenas. El museo sí se centra en un reconocimiento a los pueblos como culturas, ¿no? Es decir, como colectividades propias, cada una de las cuales tiene sistemas de organización propios, un sistema calológico, es decir, de nociones estéticas propias, ¿no? Lo que Tema se que llama, dijiste, perdón. pues, calológico, ¿no? Como de cánones de belleza diferentes que Mira, esa no me llevan la... sí, que los llevan a producir diferentes cosas, ¿no? Que las cosas están insertas en un uso en las comunidades, porque no son artes inútiles, ¿no? Las artes están al servicio de la vida, ¿no? Eso es algo muy bonito que tienen los pueblos indígenas, ¿no? En fin, una serie de premisas que nos hacen, sobre todo, tratar con la dignidad y respeto que se tiene que hacer en un espacio como de este tipo. Porque muchas veces estamos acostumbrados a pensar en los indígenas con una idea folclórica, y no. México es como es una nación, pues, pero una nación también es un territorio, ¿no? En el cual conviven diferentes pueblos indígenas. Y en México tenemos 68. Vamos a un corte comercial y regresamos con más de Museando Ando. Amigos, gracias por ser y estar Museando Ando y estar disfrutando de esta charla entre amigos con nuestro querido Octavio Murillo, director de este museo indígena, que no lo podemos perder. Es justo el momento de en cuanto ya podemos ir. A propósito, mejor dime, porque te iba a decir si ya estaba o no abierto el museo. Ya está abierto desde abril, lo abrimos y no lo hemos vuelto a cerrar por la pandemia. Está abierto diario, abrimos incluso los lunes, ¿no? Todos los días está abierto, excepto los días festivos, por cuestiones organizativas del museo.
no podemos abrir días festivos, pero abrimos fines de semana normalmente, cuando no es festivo, y abrimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y es gratuito, no cuesta un peso entrar. Claro. Mm, ¿Qué te mm. parece que nos das tus redes sociales y la dirección para ir a este museo indígena, por favor? Sí, claro. En Twitter y en Facebook está el museo como Mi Museo Indígena. El Mi son las siglas, Museo Indígena. Mi Museo Indígena. Todo junto, así lo encuentras en Facebook y así lo encuentras en Twitter. ¿Ok? Y esto, ¿qué más? La dirección. La dirección es muy fácil, está en Paseo de la Reforma Norte, número 707, Colonia Morelos. Esto es muy fácil porque es Reforma, yendo hacia la villa, digamos que del centro hacia la villa, justo donde se acaba Reforma, ahí está el museo, enfrentito de las torres altas de Tlatelolco, ahí está el museo. Hay Metrobús, pero también puede uno llegar en metro, por el metro más cercano es Garibaldi, caminas unos 10 minutitos y ya llegaste. Y el Es muy Metrobús fácil. es bajada, La bajada es Peralvillo, justamente es la bajada Peralvillo. Y ahí porque te no dejan la hay puerta. lugar de estacionamiento, ¿verdad? No, por la zona es difícil, el edificio pues es del siglo XVIII, Pues como no que hay después de que lo estacionamiento. mocharon, ya no dieron Sí, chance. sí, exacto. Bueno, Entonces fíjense, no, amigos, conviene llegar en transporte público, la verdad. claro, sí, es Ujú, mucho mejor. ujú. Tiene tres mega exposiciones. Una, México megadiverso. Dos, pioneros indigenistas del siglo XX. Y tres, Mazahua, Cholos, Catopunk. Más o menos. Es un trabalenguas. Pues mira, empezamos por el trabalenguas. Perfecto. Ya quienes estamos familiarizados con estos términos, es fácil decirlo, Mazahuacholo es Catopunk. Y, Ándale, bravo. ajá, ajá. Y ese es una exposición muy emblemática, es una exposición de fotografía que retrata un aspecto de la realidad de los pueblos indígenas que viven en ciudades grandes como esta, ¿no? Y es un aspecto muy interesante porque Federico Gama, que es el fotógrafo, el artista, antropólogo también y también el curador de la muestra, eh, desarrollan un trabajo que lleva ya varios años, ¿no? Eh, con, eh, con indígenas que viven en la Ciudad de México y que están, eh, digamos, camuflados con el aspecto de las tribus urbanas, ¿no? De cholos, escatos, punk, ¿no? Pero que ellos tienen una identidad indígena. Entonces es una exposición muy interesante, muy fuerte, ¿no? Que retrata este aspecto de la realidad contemporánea, donde vas a ver a un grupo de jóvenes, ¿no? Eh, Justo cómo adoptan esta personalidad de las tribus urbanas, ¿no? Y qué pasa durante su vida cotidiana y luego qué pasa cuando regresan al pueblo. Es una exposición muy interesante que les recomiendo visitar, sobre todo a la gente que le interesan los procesos contemporáneos, ¿no? Claro. Además, las fotografías de Federico Gama, bueno, Federico Gama es un fotógrafo muy reconocido en México, un gran artista de la cámara, ¿no? Y bueno, pues es un deleite de ver la propia composición de las imágenes y demás. Es Sí. maravilloso. Fíjate que me gustó mucho el trabajo de Federico Gama y me gustó que también hay un video en donde uno se complementa. Está uno viendo las fotografías, puede uno pasar un buen rato viendo cada una de ellas. Habrá algunas que sí les gusten, otras que no, es la ley de vida y no pasa nada. Pero qué bueno que esta corriente cultural moderna hace presencia en el Museo Indígena. Me fascina. Y pues vámonos con pioneros indigenistas del siglo XX, Alfonso Favila, Juan Rulfo y Julio de la Fuente. Madre mía, qué agasajo de obra que tienen ahí en el Museo Indígena. Esa es una exposición muy bonita y muy profunda, ¿no? A lo mejor no es tan digerible como la anterior, que es totalmente un proceso contemporáneo, ¿no? Esta es una exposición histórica y la obra expuesta en su mayoría son mecanoescritos, manuscritos y publicaciones muy antiguas que dieron
sustento a todo este movimiento llamado indigenismo, ¿no? Es un movimiento ya histórico, ¿no? Que está superado desde hace tiempo, ¿no? Por otro tipo de política, ¿no? Eh, pero justo en el periodo indigenista, con personajes de la talla de estos que tratamos aquí, es lo que fundamenta al Estado mexicano moderno, ¿no? Y toda la historia de la atención a los pueblos indígenas, como se concebía en ese momento, está ahí con los documentos de primera mano, ¿no? Entonces es una expresión bien interesante, sí, más histórica y más difícil, porque pues hay que estar viendo los libros y todo, pero finalmente elegimos a estos tres pioneros, porque bueno, hay muchos pioneros antropólogos y demás, ¿no? Pero eh, decidimos por Julio de la Fuente, por Alfonso Favila y por Rulfo, porque además de ser ideólogos del indigenismo, ¿no? Eran artistas de la cámara, ¿no? O eran escritores, como Favila, que era novelista, ¿no? También, ¿no? Rulfo, que bueno, es bien conocida su faceta como fotógrafo, ¿no? Eh, y Julio de la Fuente igual, también fue, fue fotógrafo y sumamente, bueno, los pensamientos que tenía en torno a la educación, por ejemplo, intercultural, bilingüe, ¿no? Fueron muy tempranos, muy avanzados para su época, ¿no? Entonces, todo eso está, por eso elegimos a estos grandes personajes y no a otros, porque bueno, por la historia del Instituto Nacional Indigenista, pues es enorme y es de una profundidad y una riqueza inconmensurable, ¿no? Sí. Realmente ahí se hizo la antropología mexicana y ahí se aplicaron las políticas, igual, para bien o para mal, pero ahí se gestó todo eso, ¿no? Entonces, ver todos estos documentos es muy interesante. No son cosas que estén vigentes, ¿no? Son cosas que ya se superaron y que hoy estamos en una posición pues mucho más moderna y adelantada, ¿no? Pero es muy interesante verlo en términos históricos. Fíjate que me llamó mucho la atención ver tan en corto que nada más la vitrina es la que los resguarda y qué bueno. Ese acervo cultural, esos libros, esas plumas tan hermosas como aprendí a decirlo de los escritores. ¿No hay en la biblioteca que ustedes tienen copia de estos libros en donde alguien, algún estudioso, historiador, qué sé yo, los pueda ver o alguien de la comunidad Sí, indígena? por Ándale. supuesto. No, los libros expuestos son de la biblioteca, o sea, es un acervo importantísimo esa biblioteca. La biblioteca tiene alrededor de 90,000 títulos, ¿no? Y muchas, dentro del fondo documental estamos hablando de más de 10,000 documentos originales, algunos de los cuales se están exhibiendo ahí. Entonces, sí, eso es un tesoro ahí del saber y la biblioteca está abierta al público en el edificio de Revolución y Barranca del Muerto. Ahí, bueno, ahorita por la pandemia estamos atendiendo previa cita, pero está abierta al público, a los investigadores. Es una biblioteca conocida y bastante usada, por fortuna. ¿Puedes Eh, repetir, por favor, la dirección? Sí, la biblioteca y el resto de los acervos de imagen, sonido, audiovisuales, todo esto, está en el edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en Avenida Revolución, en 1279, Colonia Tlacopac, a un lado del Metro Barranca del Muerto, y ahí se puede hacer cita y está abierto al público previa cita, ¿no? Porque es consulta especializada, son Claro. acervos, ¿no? ¿Tendrán redes sociales? Sí, bueno, en el museo, si escriben al museo, ahí les damos toda la Ah, información. perfecto. Las Entonces, redes sociales del museo, sí. sí, porque me llamó mucho la atención ver que estaba en otras lenguas los libros. Dije, bueno, siquiera para intentar repetir el título es difícil como ahorita de los chicos indígenas que decidieron hacer todas estas fotografías con este Federico Gama. Pues igual acá los grandes maestros y sus plumas, qué interesante y qué esperanzador es darme cuenta que habemos muchos mexicanos que nos importa mucho la cultura
y cada quien desde su trinchera que haga lo propio, ¿no crees, Octavio? Sí, por supuesto. Lo que nos toca a toda la sociedad es ser respetuosos de la diversidad. Porque si algo nos caracteriza como país y si algo nos da riqueza nacional, es la diversidad, ¿no? Es eso. Entonces, no es que te guste, que no te guste, que compartas, que no compartas, simplemente que respetes, ¿no? Eso, Claro. y para respetar, pues tienes que conocer. Y pues el museo es una herramienta justo para conocer. Y además, de cuando uno conoce, pues nace el amor, ¿no? Porque pues ya, Claro. ajá. Si no Ahí conoces, ahí hay mucho tesoro del saber. así Y pues vámonos a México Megadiverso. Este está en la planta baja. Es como, el dicho dice la cereza del pastel. No, yo digo las plumas del Quetzalcóatl. Es igual para mí de valioso. Esta exposición tiene 130 obras originales y retratan aspectos de la vida cotidiana, su mitología, sus rituales. Es un agasajo. Llévanos de la mano, por favor, danos un recorrido. Tiene unas vitrinas espectaculares. Hay también pantallas que nos están enseñando la manera de danzar, la manera de expresarse. Yo salí fascinada. sí, esta es una exposición muy bonita, muy vistosa y además llena de contenido y de simbolismos, Sí. ¿no? Es una exposición que está mayormente constituida por piezas de arte, por piezas de arte indígena, que resguarda el acervo, ¿no? Y a través de estas piezas se va contando una historia de quiénes somos los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, la relación que existe entre la cultura con el medio natural es el primer tema, ¿no? Si somos un país tan rico en cultura, pues lo es también porque lo es igual de rico en diversidad natural, ¿no? En toda la parte ecológica, ¿no? Entonces, justo empieza haciendo esa comparación. De ahí va a un análisis de la realidad actual de los pueblos, es decir, cuáles son los territorios originales de los pueblos, cuáles son las lenguas indígenas que se hablan, cuáles son los principales centros donde hay movimiento, digamos, de residencia de los pueblos, ¿no? Esto se hace de una manera respetuosa, simplemente con la finalidad de dar a conocer, ¿no? Eh, Luego está una parte que ya tiene que ver estrictamente con la producción artística de los pueblos indígenas. Empezamos por una vitrina que explica la técnica de la cestería, las técnicas de la cestería, por ejemplo, que son pues las técnicas más antiguas que conoce posiblemente la humanidad, ¿no? Luego la cerámica, luego los textiles, que es como la explosión del saber entre los pueblos indígenas, ¿no? Es un conocimiento tecnológico, estético, iconográfico, muy complejo, ¿no? Eh, ¿Me permites hacerte un comentario? Fíjate uh-huh. que a mí me gusta mucho chulearles sus trajes a las personas que venden sus artículos en la calle y que traen de estos trajes tan bonitos, ¿no? Como este de Chihuahua que traigo. Bueno, la señora me decía así, con primeros el gesto, ¿no? Frunciendo la cara, que si estaba yo bien en lo que le estaba diciendo. Le dije, ay, ¿por qué? Me dice, pues hace rato me acaban de decir que qué ridícula me veo con mi traje. Le dije, bueno, cada cabeza es un mundo. Usted eso échelo al mar, no sirve. Quédese mejor con lo que yo estoy admirando de su vestido. Y me dijo, es que cada listón tiene una historia que contar, una fecha conmemorativa, un recuerdo importante. Y de eso tú eres un experto. Platícanos esto que nos estaba diciendo ella. Sí, bueno, a esto se refiere justo la cualidad iconográfica, que es decir, qué es lo que quiere decir cada parte de mi textil o de mi pieza artística, ¿no? Si uno ve un cuadro y le explica a un historiador del arte que está viendo a la Virgen María retratada en el cuadro, así también los, eh, los huipiles son lienzos, pero también pueden ser entendidos como documentos porque cuentan historias diferentes, personales, pero también ahí se reproduce
todo el saber del pueblo, ¿no? Entonces, a diferencia de una pintura que está hecha por una sola persona, eh, los, los, las obras de arte indígena también obviamente están hechas por una persona en cuanto a lo técnico, pero revelan el sentir de una colectividad muy amplia, ¿no? Y están conectadas con la propia historia cultural de los pueblos y están conectadas con todo el mundo que rodea a los pueblos. Para los pueblos indígenas, las personas no están aisladas del mundo, son parte integral del mundo, ¿no? Entonces todo eso está retratado en los textiles en particular, que son literalmente unos códices los textiles, ¿no? Eh, pero también la parte de la tecnología es una parte que no se conoce mucho, ¿no? Suelen ser despreciados, ¿no? Tenemos muchos años, desde que México es independiente, no logramos superar una visión colonial sobre los pueblos indígenas, es decir, una visión de menosprecio, ¿no? Cosa que es totalmente inadecuada en estos tiempos, en este siglo que se reconoce como el siglo de la pluralidad, el siglo del respeto, de la colaboración, la participación, en fin, ¿no? Entonces, tratando de superar esas visiones, pues hay que reconocer el valor de estos objetos como tecnología, ¿no? Nosotros pensamos en tecnología en el celular o en la computadora más avanzada. No, señores, lo que hacen los pueblos indígenas desde hace milenios es tecnología en el telar de cinta. ¿Qué crees que ya el tiempo se nos terminó? Pero lo bueno es que tenemos el bonus. Terminando el programa por radio en Grupo Fórmula, continuamos con el bonus de Museando Ando en las redes sociales de YouTube como Museando Ando. Octavio, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y honrarnos con tu presencia. No, pues encantado, no dejen de visitar el museo, está abierto al público y síganlo en las redes sociales, mi Museo Indígena, Facebook y Twitter. Muchísimas gracias, bendiciones y Museo Amor, Museo Amigos, hasta la próxima. Museo Amigos, pues venturosamente llegamos al bonus de este gran programa dedicado exclusivamente al Museo Indígena y su director Octavio Murillo Álvarez de la Cadena es quien está llevándonos de la mano en este recorrido y echamos a volar la imaginación en cada una de las piezas que están ahí. ¿Qué te parece? ¿Qué nos platicas de la primerita que nos da la bienvenida? Esa máscara naranja, ¿es de jaguar? Sí, es un tecuani, como se conoce en náhuatl, este personaje. Es el personaje del jaguar y participa en muchas danzas a lo largo de la República, principalmente en la zona mesoamericana, ¿no? Esta máscara procede de Guerrero. Esa máscara que abre la exposición no es una máscara de danza, porque es gigantesca. Eso no lo puede cargar, digo, para montarla necesitamos dos personas, ¿no? Es muy grande, pero sigue con toda fidelidad la forma y la decoración de la máscara tradicional de danza de tigre de Olinalá, Guerrero, y está laqueada con la técnica original de laca, está laqueada. Fue un gran artista que ya se nos adelantó, Miguel García Tepetitla, el que hizo esa pieza, ya es de este siglo, es una pieza reciente. Mira, Como de 2005 debe de ser, más o menos. No oye, tengo. las cajitas de Olinalá son bellamente cotizadas. En todo el mundo las reconocen, las admiran, las aprecian y se las llevan a sus casas. Sí, son maravillosas. Y bueno, pues la laca es un excelente ejemplo de la confluencia de tradiciones en el arte de los pueblos indígenas, ¿no? Porque la laca como tal es una técnica prehispánica, ¿no? Es una pintura que se logra, pero una pintura gruesa, ¿no? Que se logra a base de estar dando capas y capas y capas de una sustancia grasa, que puede ser un aceite, normalmente es el aceite de chía, ¿no? O el aje, que es una pasta que se extrae de cierto insecto, ¿no? Y esto se va mezclando poco a poco en capitas muy, muy finitas, con tierras especiales que son molidas al grado de talco de bebé, ¿no? Y ahí se le va mezclando pigmento. Ya que se logra todo esto, esta capa se decora, ¿no? Pero es muy interesante la laca porque la técnica como tal es prehispánica, ¿no? Es precolombina.
pero las formas sobre las que se pinta, por ejemplo, muebles, cajas y todo, pues son europeas. Vinieron en esas formas y esos usos de los objetos, los baúles y todo, vinieron en la época colonial, pero a su vez se enriquecieron con las cosas que se veían en el tránsito comercial que venía de Asia, ¿no? Entonces, mucho del tipo de decoraciones, pues, se hicieron a semejanza de objetos asiáticos, ¿no? Entonces, obviamente, incorporando, pues, la flora mexicana, ¿no? Estas flores preciosas mexicanas, ¿no? Entonces, este es el tipo de arte que tenemos en México, ¿no? Arte con mayúscula, ¿no? Con una mayúscula, Uh -huh, mayúscula. uh Oye, -huh, uh en -huh. la parte de atrás de donde está esta máscara está un bordado, ¿verdad? Ah, sí, estos muy conocidos de Tenango son unos bordados sobre manta del pueblo Tomí, de Tenango de Doria, esto está en el estado de Hidalgo. Esos son muy espectaculares, muy codiciados por su valor decorativo, ¿no? Son piezas que tienen una evolución, digamos, reciente, ¿no? Con una finalidad decorativa, pero que son sumamente bonitos y sumamente valiosos en términos de iconografía, seres fantásticos, flora, escenas y pasajes de la tradición local, en fin, son muy bonitos esos tenangos. ¿Quieres que te pregunte o nos llevas tú por el recorrido? Porque... Ah, no, pues si quieres me voy porque además me quedé por ahí después de los textiles que ya expliqué un poquito, ¿no? Tenemos también en la exposición una parte que es muy significativa, porque las artes indígenas no se dan solas, ¿no? O sea, no, ni son inútiles, ya lo habíamos dicho, ¿no? Sino que se dan en un contexto y dependen de ese contexto y del tiempo en el que se desarrolla una práctica, ¿no? Comunitaria, colectiva, ¿no? Entonces, están relacionadas directamente con otras formas del patrimonio cultural, principalmente aquellas expresiones que no podemos tocar, que se llaman patrimonio inmaterial, ¿no? Porque no son cosas materiales, como son la música, las danzas, en fin, ¿no? Entonces, a través de máscaras, instrumentos musicales, hacemos ese vínculo con el patrimonio inmaterial de los pueblos indígenas y cómo es que todo esto se inserta en un contexto específico. Y la exposición termina en una vitrina que es muy vistosa, gusta mucho, que está dedicada a la fiesta y a la danza, ¿no? ¿Por qué? Porque la fiesta es una organización, o sea, liberándonos del sentido de fiesta que tenemos en español, ¿no? En realidad la fiesta es el lugar, el espacio donde se materializa toda la cultura, ¿no? Donde se reproduce la cultura, ¿no? Ahí es donde va la danza, donde va las sonoridades, que no es solo música, porque también lo que la gente se oye, ¿no? O sea, lo que se dice y se oye en una fiesta multitudinaria, ¿no? Todo eso es una forma de patrimonio, ¿no? Bueno, es el patrimonio en sí, ¿no? Y entonces se cierra la exposición con un grupo de trajes de danza que justamente nos marcan ese calendario ceremonial, ritual, que viven los pueblos indígenas, ¿no? Que se reproduce y que es lo que permite mantener el orden de la vida, ¿no? Entonces Oye, es muy bonito. ¿Tú curaste las Sí, vitrinas? esa exposición yo la curé, sí. Me encantó el maniquí que trae el violín y trae un vestido rosa. Y luego el que trae muchas lentejuelas. Ay, me hizo recordar, yo, ¿por qué me divierto tanto en un museo? Porque aprendo y justamente dejo volar la imaginación. Entonces, estos trajes que están tan laboriosamente bordados y hechos, a ver, está la chica del violín y luego hay otra y luego tiene una que tiene unas rayas blancas y el cuerpo no sé si está pintado de negro. Ajá, está un danzante que trae aquí en su cabeza un venado. No, hombre, qué maravilla. A ver, cuéntame, ¿cómo te inspiraste?
Bueno, pues es que la verdad es que no hace falta romperse mucho la cabeza. En este país volteas a la esquina y hay maravillas, hay riqueza, ¿no? Y es esta riqueza de los pueblos indígenas, ¿no? En la ciudad, parte justamente de, ahorita retomando la labor del museo, pues es reconocer esa riqueza, porque sobre todo en ciudades como esta y en núcleos urbanos grandes, la condición que viven los pueblos indígenas es muy marginada, ¿no? Se ven a personas indígenas en una posición, pues, de trabajo doméstico, de albañil, ¿no? En los casos donde hay trabajo digno, ¿no? Pero también en la parte de la limosna, y con eso se asocia a los pueblos, no se les asocia con la riqueza cultural, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer trabajo con otros sectores de la sociedad. Por lo menos eso creo, ¿no? Eh, eh, porque, porque se tiene que cambiar esa manera de mirar. Los propios pueblos tienen que ser más activos en el conocimiento de su propia historia, ¿no? Tienen que saber eh, más de su propia cultura, ¿no? Para poder defenderla, porque bueno, no estamos ya en una posición de país donde le demos al indígena algo, ¿no? Eso no existe ya. Eso afortunadamente ya se superó. Aquí la idea es que los pueblos sean los quienes determinan su propio desarrollo, no nada más en la parte económica, sino en su propio devenir en la historia, ¿no? Entonces, para eso sirve el museo, ¿no? Eso va, afortunadamente en estos tiempos, va mejorando, ¿no? Fíjate que cuando yo veo, por ejemplo, las máscaras que están justamente a la entrada, a un lado del jaguar, yo trato, como soy chaparra, o de ponerme de puntita si es que está mucho más alto, o de plano no he hecho un brinco porque me vería muy mal y podría romper una vitrina, pero me gusta poner mis ojos a la altura del hueco de la máscara. Y siento que me voy, y entonces empieza mi mente a vibrar en la frecuencia, quién lo hizo, con quién danzó con esa enjundia trayendo esta máscara. Y luego también puse a pensar, bueno, si salen varias personas así, yo creo que el corazón se me va a salir porque no es muy agradable, porque dice máscara del demonio, ¿qué dice? Ay, ayúdame, Octavio. Está una máscara que tiene así unas como, no Es sé, una máscara afromexicana de guerrero de la Costa Chica, con la que se bailan los diablos. los Es un, diablos, los diablos. ajá, sí, es una danza maravillosa, espectacular, y es una máscara muy impactante, porque justo, bueno, para los pueblos indígenas, eh, la máscara es una manera de asumir la personalidad de lo que te estás poniendo, ¿no? Para Ajá, todos. En eso se basa las artes dramáticas, en realidad. Te pones una máscara, te transformas en ese personaje. Entonces claro. es una máscara sumamente poderosa, ¿no? Su imagen te impacta, ¿no? Así, pues todas las máscaras, ¿no? Está, por ejemplo, que decías de las rayas negras es de la Judea Cora, ¿no? Esto está en Nayarit, ¿no? Ahí consiste lo que trae en el cuerpo es maquillaje corporal, ¿no? Y con este maquillaje te borras, se borra tu identidad humana y te transformas en un fariseo, ¿no? Se llaman los borrados, los danzantes, ¿no? Porque se borran de este mundo para convertirse en los seres que hacen diabluras y maldades, por eso todas máscaras tan, voy a decirlo mal, pero tan espantosas, porque su finalidad es eso, espantar, ¿no? Las Claro. máscaras son maravillosas, son estéticamente poderosísimas, ¿no? Pero ¿Qué, pues sí qué tienen esa padre es tener función. en dos sentidos la palabra espanto? Espanto Uh-huh, porque te da espanto y espanto porque te maravilla. uh-huh, ¡Ay, qué bonito! uh-huh, uh-huh. Oye, y esto me imagino que debe de haber películas, ¿verdad? Sí, sí, Videos, más que sí. películas, videos. Y esto se Eh, puede ver ahí en donde nos dijiste, ¿qué tal que para los amigos de las redes sociales
¿Nos das el dato, por favor? Sí, bueno, el Instituto Nacional Indigenista hizo los primeros y más valiosos posiblemente, digo yo, audiovisuales. Empezó en cine, empezó con un proyecto muy grande, digo, se hace cine etnográfico desde los 50, ¿no? Que se hacía con una finalidad de retratar la realidad en cine, ¿no? Pero en realidad, a partir de los 70, finales de los 70, hubo un proyecto nacional muy grande del que derivan ahora nuestros actuales acervos, ¿no? Se llamó Archivo Etnográfico Audiovisual. Ahí el instituto hizo 48 producciones en cine, que todas son consultables. De hecho, la plataforma del IMCINE, la Filmin Latino, tiene ahorita reproduciéndose películas, la gente las puede ver, ¿no? En Filmin Latino pongan Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y ahí pueden ver las películas que van subiendo poco a poco, ¿no? Estas son las originales en cine que se hicieron desde hace mucho tiempo. Posteriormente, cuando aparece el video, pues hay una transferencia del cine al video, porque el video es mucho más barato, mucho más accesible, lo puede hacer casi cualquiera, y entonces cambia toda la manera de registro, ¿no? Actualmente el instituto tiene un programa muy importante que apoya a comunicadores indígenas eh, pues para que ellos hagan lo que quieran con el video, ¿no? Con la cámara, ¿no? Y eso es muy, muy, muy importante porque se sigue haciendo creación, ya no nada más etnográfica o del género documental, sino de muchos otros géneros de cine, ¿no? Que le llaman ahora ficción, no ficción, y hay un montón de controversia y hay discursos muy importantes de cineastas o de videastas indígenas que están justo repensando el papel de los medios en las propias comunidades, ¿no? Entonces esto es algo importantísimo. Perdón, yo tengo un dicho y me lo cuestiono honestamente a mí misma. Me digo mexicana y qué tanto sé de lo nuestro y realmente sé muy poco. Pero de ese poco que he ido acumulando a lo largo de 39 años de estar visitando museos, me doy cuenta que nunca es tarde para hacerlo. Y me sorprende y digo, pero es que parte de mí, yo así le digo, una mano es, así me digo, insisto, mexica y otra parte es española. Y yo soy una mestiza. Entonces, ¿qué tanto sé tanto de los abuelos mexica como de los abuelos españoles, nos guste o no? Porque aquí está la mezcla. Y justamente esto me hace disfrutar tantísimo el ir a un museo y ver desde una pieza, la más pequeñita, la más grandotota, porque atrás hay una gran historia. Y mi ignorancia la voy haciendo a un lado poco a poco. Quisiera tener una retentiva brutal para poder decirte de los más de 800 museos que he visitado, poderte dar la reseña de cada uno sería imposible, pero sí hay ciertas piezas que como que te atrapan y dicen, llévame contigo en tu mente y recréame y platica conmigo y eso es lo que yo hago. Podrás pensar que estoy loca, pero esa es mi manera de ver, dialogar con las piezas, vivir esas aventuras tan grandes. Ahí me di cuenta que hay una arpa y esa arpa está preciosísima. ¿De dónde es esta arpa? Esa arpa es yaqui, es del pueblo yaqui. El pueblo yaqui y el pueblo guarijí, esto es en Sonora, adoptaron muy bien el arpa como instrumento europeo, ¿no? El arpa no era un instrumento musical precolombino, ¿no? Sin embargo, lo adaptaron, lo reinventaron y lo incorporaron a los rituales más emblemáticos y más profundos de estos pueblos, ¿no? Son las danzas de Pascola y Venado, ¿no? Oye, Bueno, no, en venado no toca el arpa, ¿no? Pero en Pascola sí. Sí, disculpa. Oye, no me acuerdo si hay alguna máscara en Shakira. No, bueno, no podemos poner todo. La verdad es que siempre nos dicen, oye, pero aquí en mi comunidad no cabe todo. Ojalá pues, la riqueza es tal que sería. Por eso bien lo dijiste, se va rodando. Ajá. Claro. Entonces, no, de momento ahorita no tienen ninguna de esas preciosas piezas que hacen. Sí, no, ahorita no hay de estas porque en su mayoría está relacionada con cosas que se hacen y se
utilizan en contextos específicos de las comunidades indígenas. Estas máscaras tienen más una finalidad ornamental y comercial, entonces no es algo que esté ahorita analizándose en esa exposición, ¿no? El siglo XX revolucionó la manera en la que estos objetos eran antes, que eran vistos como artesanías de autoconsumo, ¿no? Y el siglo XX les dio a los pueblos herramientas para insertarse en un mercado, ¿no? Es decir, después del siglo XX se les asignó la categoría de artesanías, ¿no? Que era pues cuestiones que servían para la venta, para la identificación con una nación, ¿no? Para incluso como souvenir turístico, en fin, con un montón de cosas, o para el coleccionismo de arte, pero todo esto que te estoy diciendo es como una función al exterior de las comunidades, ¿no? Entonces se transformaron las cosas, pero de una manera brutal. Mucho de lo que existe hoy se conservó gracias a ese cambio en la función de los objetos, ¿no? No quiero decir que los pueblos indígenas no sigan produciendo cosas de Claro. autoconsumo, claro que sí, porque el objeto es un medio para entablar comunicación con las entidades no humanas, ¿no? Es un medio de cohesión social, el objeto es muchas cosas, ¿no? Pero aparte se desarrollaron nuevos objetos que fueron destinados al consumo externo, ¿no? ¿A qué crees tú que se deba que haya unas comunidades que son más conocidas o identificadas que otras? Teniendo 68 lenguas aquí en nuestro México, ¿por qué unos serán más populares que otros? Yo creo que la respuesta principal es como la empatía estética que podemos tener con el arte de algunos pueblos sobre otros. Es Ajá. decir, voy a poner un ejemplo, digo, porque lo que dije suena muy complicado. este, para los grupos demandantes mestizos de arte, ¿no? Resulta muy, muy fácil de digerir y de admirar en términos estéticos, por ejemplo, el arte wixárika o huichol, ¿no? Este, lo conocemos, les gusta a las poblaciones masivas, ¿no? Se sienten orgullosos, o sea, desencadenan un montón de procesos, ese tipo de arte. No tanto que pudiéramos decir de otro pueblo indígena, como por ejemplo los yumanos de Baja California, que son tan poco conocidos acá en el centro de México, ¿no? Pues la gente ni siquiera los conoce, ¿no? No sabe lo que hacen, ¿no? Entonces, por esos mecanismos creo que es muy común, ¿no? También los propios gobiernos estatales y todo han hecho mucha promoción, más de unos pueblos sobre otros, ¿no? Y también hay la propia realidad en la producción artística de los pueblos es muy diversa, ¿no? Hay pueblos que tienen una riqueza artesanal como el Purépecha, ¿no? De Michoacán, que es bueno, te vas para atrás porque tienen todo y lo que le sigue y lo que no te puedas imaginar y lo que no exista lo inventa, ¿no? Y hay pueblos que han perdido o que tradicionalmente no tenían una producción tan fuerte, ¿no? Ujú. Hay muchos, muchos. Entonces, pues son muchas variables las que influyen que se conozcan más unos pueblos Esto sobre que otros. acabas de decir, que te vas para atrás y que si no lo tienen, lo inventan, ¿qué pieza, si es que acaso viene ahorita a tu mente, que recuerdes que te haya enamorado, que te haya robado el corazón? Uy, tengo miles, muchas, muchas. De manera personal, me gusta ir encontrando piezas antiguas que son muy valiosas porque son muy raras y porque tienen para mí un valor artístico muy especial. Pero dentro de la parte contemporánea se siguen haciendo cosas maravillosas. Una de las que más me gustan son, por ejemplo, las cerámicas de Cipiajo. Cipiajo es un pueblo purépecha, que son unas cerámicas pues de apariencia rústica, podríamos decir, malamente, porque no es así. La concepción estética no es para nada rústica, sino todo lo contrario, ¿no? Pero hacen figuras de animales fantásticas, etcétera, y son preciosos. Eso es algo de lo que más me sorprende en la actualidad.
y no es algo que esté relacionado con esta minuciosidad a la que se ha dado tanta importancia, ¿no? Porque justo a finales del siglo XX se dieron movimientos eh, donde reconocer lo técnicamente perfecto y lo que es minuciosamente elaborado es como un plus, ¿no? Y no necesariamente eso va ligado a la concepción original del pueblo indígena, ¿no? A veces una cerámica que puede parecer a ojos de los externos, ¿no? Burda, puede ser una verdadera obra de arte. Y yo soy más de ese tipo. Oye, ¿has oído hablar de los cardenches? Qué bonito cantan. Me Sí, fascina. Y me siento tan orgullosa que en Europa son altamente reconocidos. Y yo aquí he preguntado, porque me encanta así hacer preguntas al azar, oigan, ¿han ustedes escuchado a los cardenches? Y se me quedan viendo raro, les digo, es que cantan divinamente, es imperdible. sí. Lo que nos No, hace bueno. más difusión, ¿verdad? Yo quisiera que existieran muchas más eslabones, porque cada vez que veo que hay una nueva persona que pone su empeño para difundir la cultura, a mí me llena de emoción, porque no creo que haya una sola persona que pueda abarcar todo, eso no existe, o que lo sepa todo, tampoco. Entonces, ahora con las redes sociales yo las bendigo y las agradezco porque gracias a ellas podemos darnos a conocer y conocemos de otros pueblos, no nada más de México, sino del mundo entero, ¿no, Octavio? Esto que dices es muy importante y no es cuestión de que nos falte difusión o que nos falte presupuesto para difundir, porque como dices, todo está disponible ahora en línea, mucho, bueno, no todo, pero sí mucho está disponible en línea. Em, lo que falta es despojarnos de esta mentalidad decimonónica de, de que somos europeos o del que el ser mestizo es ser predominantemente europeo, ¿no? Dejar de estas concepciones racistas sobre los pueblos indígenas, ¿no? Y conocer. Eso es lo que nos falta. Y uno no necesita, mira, yo que soy gente de museos, me puedo decir que ni siquiera es en estas épocas, es tan importante, a lo mejor suena raro, ¿no? Conocer, ir a los museos, porque los museos también son herramientas de recreación, ¿no? No nada más de conocimiento, ¿no? Pero ahorita, en el tema indígena, tú puedes entablar contacto directo con las personas, ¿no? Tú puedes cambiar tus gustos, tu manera de vestir, tu manera de hablar, porque puedes tener acceso directo a una comunicación directa con las personas, ¿no? Y eso es valiosísimo. No hay museo ni presupuesto que logre eso. Lo que necesitamos es interés, ¿no? Ay, qué bonito, Uh -huh. necesitamos interés. Por eso, pues hay que seguir difundiéndonos y enamorando a las personas para que hagamos este ejercicio de acercarnos a las comunidades indígenas. Esa palabra me hace tanto ruido en mi cabeza porque todo empezó con Cristóbal Colón, ¿no? Él quería llegar a las Indias o a la India. No, no se decía la India, ¿verdad? A las Indias, Uh -huh. según dicen los libros de historia. Es muy interesante esto que dices, porque ahora hay corrientes, y sobre todo desarrolladas desde los museos imperialistas, colonialistas, ¿no? De eliminar esa concepción colonial del museo, ¿no? Entre esto está esa categoría tan problemática de indígenas. Los instrumentos internacionales, la propia Carta Magna de México y toda la legislación nacional reconocen como pueblos indígenas a todos las colectividades que tienen un antecedente previo a la llegada de los conquistadores, ¿no? Entonces, es una palabra que jurídicamente es adecuada, ¿no? Porque finalmente te permite englobar una serie de diversidades muy complejas, ¿no? Sin embargo, es un término colonial, ¿no? Entonces, la manera la manera de aproximarnos a estas colectividades tiene que dejar de ser una. No podemos decir arte indígena, ¿no? Tenemos que decir arte zapoteco, arte ñusabi, arte comcac, arte purépecha, arte tenec, arte maya, arte, en fin, ¿no?
de todos los pueblos, usando además, cambiando la manera en la que nombramos a los propios pueblos, ¿no? Porque en español se llaman, por ejemplo, les dicen, por ejemplo, tarahumaras a los rarámuri, ¿no? Les dicen huicholes a los huirrárica, ¿no? Les dicen huastecos a los tenec, ¿no? Les dicen pápagos a los tojono otam y tepehuanos del sur a los odam, ¿no? Entonces, hay que aprender a nombrar las cosas, o por lo menos respetar la diversidad que existe, ¿no? ¿Y dónde lo podemos consultar para no incurrir en este error y hacer este cambio, proponerlo, ser de esta manera, involucrarnos, ¿no? Esto que me acabas de decir me dejó con la boca abierta, porque hay unos términos que en mi vida los había oído y me digo mexicana, pues ¿qué pasó? ¿Soy o no soy mexicana? También que me diga en India y no están diciéndome algo malo. Claro. Sí, no, o sea, hay que, en el museo hay información, en nuestras redes sociales siempre siempre privilegiamos el uso de la autodenominación del pueblo sobre el español, ¿no? Eso en el museo lo pueden ir aprendiendo poco a poco. La propia página del INPI tiene mucha información sobre los pueblos indígenas, que es en gov.mx, diagonal INPI. Ahí también hay mucha información. Por favor, repítanla. Es Es, muy importante que sí, tomemos despacio y con buena letra, mis amigos, para ir, darnos cuenta de todo lo que ignoramos y ignorar lo menos es lo mejor. claro. Es gov.mx diagonal INPI. Es I de Instituto, N de Nacional, exacto. Pueblos indígenas. Exacto. Y después Exacto. de INPI, que sigue Ya, .com.mx. no, ¿Ya? nada. Así le das enter y ya te sale la página del instituto. Y hay mucha información bien interesante. ¿Alguna vez tú has hecho alguna caracterización o si no tú directamente a alguien de danzas ahí en el museo? Porque yo recuerdo hace tiempo, muchos años, que me tocó ver algunas danzas y yo como mexicana ignorante, bueno, me puse a preguntar, pero es mejor preguntar que quedarte con la torpeza de no hacerlo. Y yo estaba maravillada. Traían unos sombreros como de flores, así amarillos, y que van para atrás también. Decía, qué maravilla hasta para hacerlos, porque ahí es cuando empiezas tú a girar. A ver, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuándo? ¿Quién se los enseñó? ¿En qué momento? Ahí justamente es cuando lo podemos dialogarlo con las personas en vivo, los que no podamos hacerlo así, bueno, pues yendo allá al INPI, ¿no? Sí, por supuesto. Parte de la intención principal del museo es que compartir el patrimonio sea directo, sin intermediarios mestizos, ¿no? Que sea la propia, un propio colectivo indígena, el que comparta lo que quiera, a su modo, con la gente que esté presente en el museo. Entonces ahorita por la pandemia ha sido bien feo porque hemos tenido que suspender un montón de actividades, pero tenemos, sí, normalmente hay presentaciones de danzas, de música, de formas de expresión literaria. También hay presentaciones académicas, ¿no? De libros, discos y videos, ¿no? Tenemos también un área de servicios educativos donde la gente, bueno, puede acceder a visitas guiadas, puede acceder a diferentes talleres que de pronto se calendarizan, juegos para niños, en fin, hay un montón de actividades en el museo. Hasta préstamo de libros tenemos. ¿Ven por qué me gustan los museos? Pues nuestro bonus terminó. Octavio, ha sido tan generosa tu presencia aquí en Museando Ando. Qué bueno que ya nos conocemos y trabajemos juntos difundiéndonos para que más personas se enteren lo bello que es nuestro México. ¿Qué te parece? Padrísimo. Yo encantado de estar en tu programa. Soy tu museoamigo, museofan. Estoy muy, muy, muy contento, muy agradecido por poder compartir con los demás museoamigos este importante museo indígena y no dejen de visitarlo. Es un museo pequeño, su visita puede durar el tiempo que ustedes quieran. Estamos Claro. abiertos de 11 a 5 todos los días, excepto festivos.
Perfecto. Octavio, muchísimas gracias. Y pues museos, museotes, museitos, sí, aquí en Museando los encontrará. Vean, escuchen, piensen, vuelan, saborean museos. Muchas gracias a ZR Producciones, al ingeniero Frisri, a Radio Fórmula, a las redes sociales, a ustedes amigos que nos ven y nos escuchan. Y pues sigamos amando México y sigamos amando sus museos. Hasta la próxima y como les digo a mis nietos, te amo, te amo, te amo. Gracias.